Página 62. Las 1000 caras del realismo, por Hilary Putnam, 1987. 1.4 El rastro de la serpiente humana está por todas partes. Si el objetivismo del siglo XVII ha conducido a la filosofía del siglo XX a un callejón sin salida, la solución no es ni caer en un relativismo extremo, como la filosofía francesa ha estado haciendo, ni negar nuestro realismo de sentido común. Hay mesas, sillas y cubitos de hielo. Hay también electrones, regiones espaciotemporales, números primos, gente que es una amenaza para la paz del mundo, momentos de belleza y trascendencia y muchas otras cosas. Mi historia pasada de moda del seductor y la inocente doncella significaba un doble aviso, un aviso contra el abandono del realismo del sentido común y, simultáneamente, un aviso contra el supuesto de que la manera de hablar en el siglo XVII de mundo externo e impresiones de los sentidos, propiedades intrínsecas y proyecciones, etc., entrañaba, de alguna forma, un rescate de nuestro realismo de sentido común. El realismo con una R mayúscula es, da pena decirlo, el enemigo, no el defensor, del realismo con una R minúscula. Si es difícil ver esto es porque la tarea de superar la imagen del mundo del siglo XVII no ha hecho más que empezar. Pregunté como título de esta conferencia si aún había algo que decir, algo realmente nuevo que decir, sobre la realidad y la verdad. Si nuevo significa completamente sin precedentes, sospecho que la respuesta es no. Pero, si permitimos que William James pueda haber tenido algo nuevo que decir, algo nuevo para nosotros, no solamente nuevo para su propio tiempo o, al menos, que pueda haber tenido un programa para la filosofía que sea, en parte, el programa adecuado, aunque no haya sido desarrollado de modo adecuado, y tal vez nunca sea completamente desarrollado, si permitimos que Husserl, Wittgenstein y Austin puedan haber compartido algo del mismo programa, a pesar de que ellos también, cada uno a su manera, fracasaran en presentarlo adecuadamente, entonces aún hay algo nuevo, algo inacabado e importante que decir sobre la realidad y la verdad. Y esto es lo que yo creo. La clave para desarrollar el programa de conservar el realismo de sentido común a la vez que se evitan los absurdos y antinomias del realismo metafísico en todas sus variedades, marca X, materialismo marca Y, idealismo subjetivo marca Z, dualismo. Es algo que yo he llamado realismo interno. Debería haberlo llamado realismo pragmático. El realismo interno es, en el fondo, únicamente la insistencia en que el realismo no es incompatible con la relatividad conceptual. Se puede ser al mismo tiempo un realista y un relativista conceptual. El realismo, con una R minúscula, ha sido ya introducido como decíamos, es la perspectiva que toma nuestro esquema del sentido común familiar, tanto como nuestros esquemas científicos, artísticos y otros, en sentido literal, sin ayudarse de la noción de la cosa en sí misma. Pero, ¿qué es la relatividad conceptual? Relatividad conceptual suena como relativismo, pero no tiene ninguna de las implicaciones del relativismo del tipo no existe ninguna verdad que descubrir. Verdadero no es más que un nombre para aquello en lo que un grupo de gente puede estar de acuerdo. Un sencillo ejemplo ilustrará lo que quiero decir. Considérese un mundo con 3 individuos. Carnap a menudo usaba ejemplos como este cuando estábamos haciendo juntos lógica inductiva a principios de los 50, XL, X2, X3. ¿Cuántos objetos hay en ese mundo? Bien, dije considérese un mundo con solo 3 individuos, ¿no? Por lo tanto, ¿no tiene que haber allí 3 objetos? ¿Puede haber entidades no abstractas que no sean individuos? Una respuesta posible es no. Podemos identificar individuo, objeto, particular, etc., y no encontrar nada absurdo en un mundo con solo 3 individuos que sean independientes, átomos lógicos sin ninguna relación.
Pero existen doctrinas lógicas perfectamente respetables que conducen a resultados diferentes. Supóngase, por ejemplo, que yo, como algunos lógicos polacos, creo que para dos particulares cualesquiera hay un objeto que es su suma. Esta es la asunción básica de la mereología, el cálculo de partes y todos inventado por Lewandowski. Si ignoro, por un momento, el así llamado objeto nulo, entonces encontraré que el mundo de tres individuos, como Carnap puede haberlo tenido, al menos cuando estaba haciendo lógica inductiva, realmente contiene 7 objetos. Al estilo de Carnap, en el mundo hay 3 entidades, x1, x2 y x3. Al estilo de los lógicos polacos, en el mundo hay 3 entidades y sus relaciones. Sean pues x1, x2, x3, luego x1 más x2, x1 más x3, x2 más x3 y x1 más x2 más x3. Algunos lógicos polacos dirían también que hay un objeto nulo que ellos cuentan como parte de todo objeto. Si aceptamos esta sugerencia, y añadimos este individuo, llamémosle O, entonces diríamos que el mundo de Carnap contiene 8 objetos. Ahora, la manera realista metafísica clásica de enfrentarse con tales problemas es bien conocida. Consiste en decir que hay un único mundo, piénsese en él como en un trozo de masa de pastelería, que podemos cortar en piezas de diferentes formas. Pero, esta metáfora del molde de pastas echa por tierra la pregunta, ¿cuáles son las partes de esta masa? Si la respuesta es que O, XL, X2, X3, XL más X2, XL más X3, X2 más X3, XL más X2 más X3 son todas las diferentes piezas, entonces no tenemos una descripción neutral, sino más bien una descripción partidista justamente la descripción del lógico de Varsovia. Y no es casualidad que el realismo metafísico no pueda realmente reconocer el fenómeno de la relatividad conceptual ya que tal fenómeno se convierte en el hecho de que los mismos conceptos lógicos primitivos, y en particular las nociones de objeto y existencia, tienen una multitud de diferentes usos más que un significado absoluto. Un ejemplo que es históricamente importante, aunque más complejo que el que acabamos de dar, es la antigua disputa acerca del estatus ontológico del plano euclidiano. Imagínense un plano euclidiano. Piénsese en los puntos del plano. ¿Son estos partes del plano, como Leibniz pensó? ¿O, son meros límites, como dijo Kant? Si se dice, en este caso, que se trata de dos maneras de cortar la misma masa, entonces se debe admitir que lo que es una parte del espacio, en una versión de los hechos, es una entidad abstracta, digamos, un conjunto de esferas convergentes aunque no hay, naturalmente, una forma única de construir puntos como límites, en la otra versión. Pero, entonces, se tendrá que conceder que, al menos, la distinción entre qué entidades son entidades abstractas y qué entidades son objetos concretos sea relativa a una versión. Los realistas metafísicos continúan, hasta el momento presente, discutiendo si los puntos espacio-temporales, en la actualidad, más que puntos en un plano o en un espacio tridimensional, son individuos o propiedades, particulares o simples límites, etc. Mi opinión es que Dios mismo, si consintiera en responder a la pregunta, ¿existen realmente los puntos o son meros límites? Diría no lo sé no porque su omnisciencia sea limitada, sino porque hay un límite más allá del cual las preguntas no tienen sentido. Un último punto antes de que deje estos ejemplos, dada una versión, la pregunta, ¿cuántos objetos hay? Tiene una respuesta esta es 3 en el caso de la primera versión, el mundo de Carnap, y 7, u 8, en el caso de la segunda versión, el mundo del lógico polaco. Una vez que aclaramos cómo estamos usando objeto, o existe, la pregunta, ¿cuántos objetos existen? Tiene una respuesta que no es, en absoluto, un asunto de convención.
Por eso digo que este tipo de ejemplo no da apoyo al relativismo cultural radical. Nuestros conceptos pueden ser relativos a una cultura, pero de aquí no se sigue que la verdad o la falsedad de cualquier cosa que digamos usando esos conceptos sea simplemente decidida por la cultura. Aunque la idea de que hay un punto arquimediano, o un uso de existe inherente al mundo mismo, desde el cual la pregunta, ¿cuántos objetos existen realmente?, cobra sentido, es una ilusión. Si esto es correcto, entonces ha de ser posible ver cómo puede ocurrir que lo que sea en un sentido el mismo mundo, las dos versiones están profundamente relacionadas, pueda ser descrito como si consistiera en mesas y sillas, y estas descritas como coloreadas, poseyendo propiedades disposicionales, etc. En una versión y como si consistiera en regiones espaciotemporales, partículas y campos, etc., en otras versiones. Exigir que todas ellas deban ser reducibles a una única versión es cometer el error de suponer que, ¿cuáles son los objetos reales? Es una pregunta que tiene sentido independientemente de nuestra elección de los conceptos. Lo que estoy diciendo es francamente programático. Permítanme acabar indicando brevemente a dónde conduce el programa y qué espero de él. Muchos pensadores han argumentado que debe abandonarse la dicotomía tradicional entre el mundo en sí mismo y los conceptos que usamos para pensar y hablar sobre él. Por mencionar solo los ejemplos más recientes, Davidson ha arguido que la distinción entre esquemas y contenidos no puede ser trazada. Goldman ha sostenido que la distinción entre mundo y versiones es insostenible y Quine ha defendido una relatividad ontológica. Como los grandes pragmatistas, estos pensadores nos han urgido a rechazar el punto de vista del espectador en metafísica y epistemología. Quine nos ha instado a aceptar la existencia de entidades abstractas sobre la base de que son indispensables en matemáticas, y de las micropartículas y puntos espaciotemporales sobre la base de que son indispensables en física y se pregunta, ¿qué mejor justificación hay para aceptar una ontología que su indispensabilidad en nuestra práctica científica? Goldman nos ha recomendado tomar en serio las metáforas que los artistas usan a fin de reestructurar nuestros mundos, sobre la base de que son un medio indispensable para entender nuestra experiencia. Davidson, desde una posición similar, ha rechazado la idea de que el lenguaje de las actitudes proposicionales es de segunda clase. Estos pensadores han estado, de alguna forma, dudando de si continuar extendiendo el mismo enfoque a nuestras imágenes morales de nosotros mismos y del mundo. Pero, ¿qué puede significar el abandono de la perspectiva del espectador en filosofía si no extendemos este enfoque pragmático a las versiones más imprescindibles que poseemos de nosotros mismos y del mundo? Como William James, y como mi maestro Morton Witte, propongo hacer exactamente esto. En las conferencias siguientes, ilustraré el punto de vista del realismo pragmático en ética echando una mirada a algunas de nuestras imágenes morales, particularmente a las que subyacen al valor democrático central de la igualdad. Aunque la realidad y la verdad son viejas, y con una apariencia superficial de temas áridos, intentaré convencerles en el curso de estas conferencias de que es la persistencia de supuestos obsoletos sobre estos temas áridos lo que sabotea la discusión filosófica acerca de todos los temas apasionantes, por no hablar de la posibilidad de hacer justicia a la realidad y al misterio de nuestro mundo de sentido común. Página 68.